Un nuevo y mejor pacto. Marcos capítulo 14 del 12 al 25. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas y en este caso cuando hablamos de pacto estamos hablando de un acuerdo entre Dios y los hombres o entre Dios y su pueblo. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios hizo pactos con algunas personas. Se acordarán, por ejemplo, con Abraham, con David, y también lo hizo con el pueblo de Israel. Y en ese pacto, Dios promete cumplir su parte. En lo que Él promete, lo cumple. Pero lo que hemos visto en los pactos, ¿qué es lo que vemos usualmente? Es que el hombre falla. Y el hombre falla por su misma naturaleza, por su naturaleza caída. Pero, hermanos, cuando viene Cristo, Cristo inaugura una nueva era. Y cuando muere, esta muerte de Cristo haría que el pacto sea distinto a los pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Este nuevo pacto que es en Cristo sería distinto y por supuesto mejor. Por eso eh, vamos hoy a entender cómo este pacto cómo podemos en Cristo, Dios puede cumplir ese pacto en nosotros. Porque sabemos que nosotros tenemos una naturaleza caída, seres humanos, pero en Cristo, hermanos, en Cristo, por su muerte, este pacto no solo es nuevo, sino también es mejor. Vamos a ver eso en la palabra de hoy. Y es lo que nos está tocando en Marcos, en esta predicación continuada que estamos haciendo. Lo primero que debemos ver es el significado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cuando hablamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, estamos hablando de la muerte de Cristo. Entonces, es lo primero que debemos hacer, ver ese significado. En el verso 12 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Era jueves en la noche, hermanos, un día antes que Jesús muriera, y pues estaba la preocupación de dónde iban a comer esa Pascua. ¿Qué era esa cena pascual? Era una cena anual que Dios había dejado para que haga su pueblo, para que recuerden la liberación de Egipto. Dios había instituido esa fiesta. Si hoy pensamos en qué Dios ha instituido en esta era, a veces pensamos que es la Navidad, pero no es así. Lo único que Dios ha instituido para sus hijos, para su iglesia, es esta misma cena, pero ahora en el nuevo pacto que es la Santa Cena, lo que celebramos cada mes. Eso sí, Jesús lo instituyó. Entonces, debían de preparar el cordero y esta preparación eh, tomaba sus días. Por ejemplo, 4 días antes tenían que elegir el cordero, que debía ser de un año, tenía que tener algunos requisitos, no tenía que tener ningún defecto, era un cordero especial y por 4 días ellos lo cuidaban hasta el día de su sacrificio, ¿no? Entonces, imagínense esa escena de tener un cordero cuidando por 4 días. Habría muchas preguntas, pero de seguro también algunos ya estaban acostumbrados. A veces cuando tomamos algunas cosas por costumbre nos pasa, lo tomamos como no tan importante, ¿no? Ya es lo mismo de siempre, un año más, ya pues busca el cordero, hay que ponerlo acá 4 días. Pero eso no era lo que Dios quería, ¿no? Dios quería que en toda esta fiesta haya un significado, un significado. Porque se debía de recordar, por supuesto, la liberación de Dios.
de Egipto y de Faraón. Eran días, por supuesto, de mucho significado. Dios había liberado de Egipto a su pueblo. ¿Y qué había pasado? Que este cordero tenían que sacrificarlo y la sangre, como ya hemos explicado unas semanas, la sangre del cordero debían de ponerlo afuera de la casa, de manera que cuando venga Dios, el ángel vengador también se le llama, a matar al primogénito, ese ángel vea la sangre y ¿qué iba a pasar? Iba a pasar de largo. O sea, no iba a entrar a la casa y a matar al primogénito. Esa era la última plaga que recibieron los egipcios. Entonces ahí ya había algo de significado, ¿verdad? Porque la gente debía de pensar, ah, Dios, este cordero que estoy preparando, lo voy a sacrificar, pero ¿qué sentido tiene para mi vida? ¿Será que solamente lo mato y ya? No, tenían que recuperar un significado. Tenían que entender por qué se hizo eso. ¿Qué pasó en ese entonces? ¿Por qué? Dios quería, en esos días de fiesta, quería que mediten en eso. Por eso les dio muchos días de fiesta. Entonces, debían de pensar también ellos que eran esclavos. O sea, ellos no eran libres, hermanos. Ellos estaban bajo la esclavitud de los egipcios. O sea, la liberación para ellos tenía que ser algo muy grande y esa cena pascual debía de representar mucho para ellos. La liberación de los egipcios, la liberación de Faraón por esa sangre pintada en los dinteles. No todos, por supuesto, recordaban esa fecha como Dios deseaba y se imaginarán quién. Pero yo creo que ya ustedes saben quiénes no podían captar esta fiesta. Uno de ellos era Judas, ¿verdad? ¿Y quién más? Los líderes religiosos. Recuerden que ellos, Judas y los líderes religiosos, ellos sacrificaban su cordero. Ellos cumplían todo. Ellos oraban también. Sacrificaban su cordero, lo llevaban al templo, lo mataban ahí, pero en su corazón no había calado el significado de la liberación de Dios. ¿Qué pasa en nosotros cuando recordamos esa obra? ¿Por qué les digo? Porque esa liberación que ocurrió en Egipto por la sangre del cordero es lo mismo para nosotros que la obra de Jesús en la cruz. Es lo mismo. Entonces, si ahorita nosotros pensamos, si les preguntara a ustedes, contéstense en su corazón, ¿podría pasar que al meditar en la obra de Cristo, en su muerte, no produzca nada en nosotros? ¿Podría pasar eso? Claro que sí. Creo que hasta lo hemos experimentado, ¿no? Hay fiestas, por ejemplo, ya hemos dicho sobre esto de la Navidad, aunque la Navidad es el nacimiento de Jesús, de alguna forma se recuerda su muerte, pero la Navidad ha sido solamente una fiesta comercial. Pero ya viendo a la iglesia, cuando celebramos la cena del Señor, a veces no tenemos ese impacto. Y en nuestro día a día, a veces no tenemos ese impacto de la muerte de Cristo, del significado de la muerte de Jesús. Entonces puede pasar que al recordar la muerte de Jesús no seamos tocados, sí puede pasar. Pero por supuesto, no queremos que nos pase lo que le pasó a Judas o a los líderes religiosos. Por eso estamos aquí, para aprender la palabra, para meditar en la palabra, para abrir nuestro corazón a Dios. De repente nosotros no vemos que Dios ha demostrado su amor en esa cruz. No lo vemos. No somos tocados en el corazón. Y quizás por último la cruz no tiene un significado para nosotros. Entonces,
Sigamos leyendo, dice el verso 13 al 15. Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decida al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. ¿Qué vemos en esta instrucción, hermanos? Vemos que Dios ya tenía todo planificado. Les da la orden para que vayan a Juan y a Pedro. Esto lo vemos por otro libro, por el libro de Juan. Pero ya tenía Jesús todo preparado, ¿no? Solamente vas a ver un hombre aquí con un cántaro, le vas a decir que te lleve a la casa de su dueño, ese dueño te va a preguntar, le tienes que preguntar en dónde queda el ambiente en donde voy a celebrar la Pascua. Y él le va a decir aquí. O sea, ¿qué vemos ahí, hermanos? El obrar de Dios. Vemos el obrar de Dios. Ya todo estaba preparado menos la cena. La cena incluía, luego de sacrificar, de poner la sangre en el altar, se llevaba su cordero y tenían que asarlo. Lo tenían que comer con pan sin levadura, con un recipiente con hierbas amargas y con vino y otros detalles más. Pero vemos aquí, hermanos, la soberanía de Dios, que todo estaba anticipadamente arreglado. Sin embargo, debemos observar que eso no quita nuestra responsabilidad. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Porque vemos ese escenario en que Dios está ordenando todo, pero vemos un escenario, vamos a ver ahorita, donde Judas, por su propia voluntad, va a hacer algo en contra de nuestro Señor. Puede que digamos que el no sentir nada, porque nos pasa a todos no sentir nada cuando recordamos la cruz, puede que lo vemos como una excusa. O que digamos, de repente es culpa de Dios el que yo no sienta nada, el que yo no tenga un acercamiento a la cruz, el que yo cuando vea la cruz, sí puedo saber, me han enseñado, pero mi corazón no se postra a Cristo. Puede que digamos, es culpa de Dios. Él es soberano, a veces decimos. Pero no es así, hermanos. Porque vamos a ver que Judas tenía la responsabilidad completa de meditar y de entender la Pascua. Él debía de entender y de meditar en lo que había pasado con sus antepasados y de conectarlo con su vida. Y aunque estaba guiado por el enemigo, el diablo, él había abierto puertas para que Satanás obre en su vida, pero él era responsable de eso. Es cierto que a veces le echamos la culpa al diablo de todo, pero somos responsables al mismo tiempo. Y lo vamos a ver más de cerca en el punto 2. El punto 2 es, respondiendo al título, ¿no? ¿Qué debemos hacer para que el plan de Dios, para que este nuevo pacto, nos revistamos de ese nuevo pacto? Debemos de discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Discernir. Vamos a leer el verso 17 al 21. Dice así. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno de fuera ese hombre no haber nacido. Judas no es exonerado de su responsabilidad. Su acto fue premeditado, voluntario y deliberado. Sabemos que la soberanía de Dios obra, que su plan soberano se cumplirá, pero debemos saber al mismo tiempo que nosotros también somos responsables. Marcos no nos explica cómo funciona la soberanía de Dios
con nuestra responsabilidad, pero es algo que debemos de tomarlo, hermanos, juntos. Por ejemplo, en Juan 19:11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, le dijo a Pilatos, ¿no? Si no te fuese dada de arriba. Vemos que está funcionando la soberanía de Dios, pero también una responsabilidad de Pilatos. Porque dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Nosotros somos responsables de que cuando veamos o pensemos en la muerte de Jesús, en la cruz, somos responsables de reaccionar como Dios desea. Esto nos trae una gran enseñanza sobre cómo actúa la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre, es cierto. Pero recordemos que Dios no le quitó responsabilidad a Judas al entregar a Jesús. Por ejemplo, la Biblia dice que la maldad se incrementará, pero eso no quiere decir que yo deba incrementarla, ¿verdad? Todo lo contrario. La Biblia dice que en estos tiempos habrá hijos desobedientes a los padres, pero eso no quiere decir que yo cumpla esa palabra, que yo sea desobediente. Alguien que es hijo del diablo está atrapado, y es cierto, está atrapado, está engañado. Pero eso a veces nos hace pensar que no hay responsabilidad del hombre, pero sí lo hay, sí lo hay. Aunque una persona puede ser instrumento del enemigo como Judas, Jesús no lo liberó de su responsabilidad. Jesús fue claro con lo de Judas y le dio su responsabilidad. Judas tenía tiempo para creer en la muerte de Jesús. Judas tenía la responsabilidad de ver la Pascua de manera diferente. Judas es un ejemplo de cómo dejar al diablo utilizarnos, de cómo abrir puertas al enemigo, de cómo entregar nuestras facultades mentales a él, de cómo no tener ninguna molestia al no cumplir el plan de Dios, pero por sobre todo de cómo seguir indiferentes ante el cuerpo y la sangre de Cristo, a su muerte, que dicho sea de paso, es nuestra salvación. La cruz tiene el poder de salvarnos, hermanos, la muerte de Jesús. Por eso no debemos de tomar en poco esto. No debemos de tomar en poco para nada. Pablo, hablando de discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, dijo en 1 Corintios 11, del 28 al 29, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, sin discernir. Pablo dice algo interesante que es probarse. El Espíritu Santo nos lleva a meditar en cómo estamos discerniendo la muerte de Cristo. Esa es una de las obras del Espíritu Santo, que nos lleva a meditar cómo estamos tomando la muerte de Jesús, cómo discernimos la muerte, el cuerpo y la sangre de Cristo. El Espíritu Santo no solo nos lleva a saberlo, sino que nos va a convencer y nos hace entender que hay un juicio, es decir, que nos permite discernir que si Cristo no hubiera muerto, estaríamos perdidos, no tendríamos perdón de pecados e iríamos rumbo al infierno. Por lo que el Espíritu Santo nos hace discernir que nuestra vida depende de la muerte de Jesús. Depende de el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese discernimiento también es en nuestra vida diaria. Es de hecho, en nuestra vida diaria, no solamente en la cena del Señor, cada mes, ¿verdad? Cada día, cada momento, debemos de tener ese discernimiento. Y de entender que si no estamos revestidos de Cristo, si no discierno el cuerpo y la sangre de Cristo, el fracaso está seguro en nuestra vida. No importa cuánto empeño le pongamos. La victoria no la tendremos. De lo contrario, si tenemos a Cristo,
si estamos revestidos de Él, si discernimos su cuerpo y su sangre, esa victoria en Cristo está garantizada. Porque la victoria en Cristo no viene por cuánto acumulemos o por lo material, hermanos. Viene por cómo vemos a Cristo. Se trata de estar en Cristo en este nuevo pacto, en creer en su muerte. De esa forma seremos perdonados. Nosotros necesitamos, hermanos, el perdón de Dios. A veces estamos tan confundidos en nuestra vida, con mucho sufrimiento. Pero lo que necesitamos, hermanos, es el perdón de Dios. Es ver esa muerte y el cuerpo y la sangre de Cristo. La muerte de Cristo, que Él murió por mí. Porque yo no puedo pagar mis pecados. Cuando sucede eso y le pedimos perdón a Dios con esa fe, Él nos perdona y nos libera. Nos libera, hermanos. Este autoexamen para nada es para jactarnos, ¿verdad? Porque Dios, prácticamente el apóstol Pablo dice, examínate a ti mismo. Examínate. Pero de repente decimos, yo paso la prueba, ¿no? O de repente nos vamos a los extremos. Sin embargo, no es para jactarnos, para nada. Lo que debe hacer es llevarnos al camino del arrepentimiento. Que si pasamos ese examen, no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Porque el Espíritu nos llevó a ver la muerte de Cristo. El Espíritu nos lleva a ver a Cristo. Pablo dice, sin discernir el cuerpo del Señor, dice esa frase, ¿no? En esta última semana, por ejemplo, María, ¿se acuerdan que vimos que ella ungió a Jesús? ¿Qué pasó en esa última semana? Ella pudo discernir la muerte de Cristo. Ella se atrevió a ungir a Jesús por adelantado, porque ella creyó, discernió el cuerpo y la sangre de Cristo. Ella entendió que Él iba a morir por sus pecados de ella. Dios quiere que pensemos así, por supuesto. No hay otra forma, hermanos, tampoco. La única forma de ser libres. Creer en Él que Él ha muerto mis pecados. Porque yo no puedo hacer nada, nada, más que arrepentirme y pedir perdón. Sin embargo, la misma semana, Judas no pudo discernir. Tanto tiempo incluso que él había comido la Pascua, tanto tiempo que estuvo con Jesús, no pudo discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando Jesús murió, para él no significó nada. Incluso antes de que Jesús muera, para él no significaba nada la muerte de Jesús. Y qué pena y qué doloroso, qué triste, hermanos, que para él no signifique nada la muerte de Cristo. Hermanos, que esto pueda ayudarnos a ver cómo está nuestro corazón, cuánto significa la muerte de Cristo para nosotros. O la muerte de Cristo es en vano. Por supuesto que no. Nosotros no podríamos decir es en vano, no podríamos decirlo. Pero hermanos, para eso Dios nos llama al culto, para que de aquí salgamos diferentes, para que esa muerte de Jesús no sea en vano, como lo tomó Judas o los líderes religiosos, sino para que cuenten mi vida. Y de manera que cuando cuenten mi vida, cuando Él me perdona, mi vida es transformada totalmente, hermanos. No hay nada que pueda cambiarnos, solamente el perdón de Dios. Ese perdón es poderoso, porque viene un paquete completo, viene con la destrucción, con el sometimiento del pecado. Es lo que hace nuestro Cristo. No veamos esto como algo negativo, porque el nuevo pacto, hermanos, es mucho mejor. Nos puede dar salvación completa y libertad espiritual total. Por eso, vamos a ver el punto 3, para poder, ya luego de conocer, saber, ahora de discernir, ahora vamos a creer, vamos a comer
Porque así dijo Jesús. Cuando Jesús habló de comer, habló de lo más íntimo que podemos tener a Jesús aquí. Cuando dijo, coman de esto que es mi cuerpo, beban que esto es mi sangre. Eso quiere decir, lo más íntimo va a estar en nosotros. Eso es creer, hermanos. Cuando creemos, Él viene a nosotros. Por eso debemos comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. En el versículo 22 en adelante dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús instituye el nuevo pacto distinto al antiguo, mucho mejor. Cuando toma el pan y el vino y nos hace entender, hermanos, su entrega total. Él entrega su cuerpo para ser sacrificado y para que se derrame su sangre. Es decir, su muerte. La muerte de Jesús. Y dice que por muchos es derramada. La sangre de Cristo, cuando Él muere, es para salvarnos, para salvarte, para liberarte de cualquier problema, dificultad que estés pasando, hermano, para liberarte. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. El nuevo pacto hace que al creer en Él, al comer y beber, al tenerle a Él en el corazón, sean quebradas las maldiciones. Tengamos vida eterna. Seas salvo del pasado, del presente, del futuro. Que tengas sanidad espiritual. Hace que todos tus pensamientos se ordenen. Que todas tus aflicciones tengan un punto en donde digan, la respuesta está en la muerte de Jesús. Hace que todos tus sufrimientos tengan una respuesta en la muerte de Cristo. Porque ese es el poder de la salvación. Es un nuevo pacto que es mucho mejor. Pablo dijo en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, para finalizar, no se trata de la elocuencia con la que te acercas al orar a Dios. No se trata incluso de las formas, sino se trata de creer que Él murió por tus pecados. Que tú no puedes hacerte cargo de ellos. Por eso tuvo que morir. Cualquier dolor, sufrimiento que tengas hoy, cualquier carga, hermano, es porque Dios quiere que creas en Él, te sueltes de esa carga. Pero tú no vas a poder liberarte de esa carga, de tus aflicciones. Tú no. Es Cristo. Si tú crees en Él, Él hará. Ese es el poder de Cristo, hermano. Tú no lo harás. Él lo hará. Él te salvará. Y salvación es del presente también. Todos como creyentes caemos, somos atrapados, nos cargamos. Pero el peor error es querer escapar con nuestra propia fuerza. Solamente pídele perdón a Dios. Come ese cuerpo y bebe la sangre de Cristo. Ten a Cristo. Cree en esa muerte. Y experimentarás el amor y el poder de Dios. La salvación que Dios te da en Cristo. Oremos, hermanos.